También me gustaría compartirles un poco de lo que vino a mi corazón ayer por la noche. Y pensando que ya estamos muy cerca de Pesaj, me puse a buscar así algunos pasajes que hablaban sobre Pesaj. Y bueno, ya de alguna manera ya todos hemos estudiado todo lo que dice sobre Pesaj, ya sabemos, entre comillas, qué significa Pesaj y el por qué el Eterno lo mandó. Pero también vamos a ver que hubo una época en el pueblo de Israel que se dejó de guardar Pesaj. Y vamos a ver de un rey de Israel que decidió hacer lo necesario para volver a los caminos del Eterno. Fue un rey que sí decidió ir hasta el fondo de la problemática que había dentro de Israel. Y eso me animó mucho, me inspiró mucho. Y pues, se los quiero compartir. Ahí obviamente pues, todos pueden participar, no es un estudio como se suele dar, sino empezamos a poder compartir todos la palabra. Si quieren, si traen sus Biblias, los que tienen, si no hay, se los puse. Dice ahí en el libro de Reyes, Primera de Reyes, capítulo 13. Este capítulo habla sobre una profecía que se dio sobre la venida de una persona en específico que haría un gran bien a Israel. Y vamos a ver quién es ese de que se habla aquí. Dice, versículo 1. He aquí que un varón de Dios, por palabra del Eterno, vino a Judá, a Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra del Eterno y dijo, escuchen, está bien interesante, altar, altar, así ha dicho el Eterno, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Joshía. En hebreo sería Yoshiyahu, que significa el Eterno establecerá, el cual sacrificará sobre ti a sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Esto le está diciendo el altar. Algún día vendrá un hombre que sobre de ti quemará huesos de hombres. Es impresionante, dice, quemará huesos de hombres, de sacerdotes que sacrifican en lugares altos, de sacerdotes de Israel que son idólatras. Ya en esa época, si alguna vez han leído los libros de los reyes y de crónicas, era muy marcada la idolatría del pueblo de Israel. Ya para este momento ya se había el exilio, las 10 tribus. Sí. Y ya Judá estaba en las mismas, estaba así ya cerca a sufrir el mismo castigo que su hermano Efraín. Y entonces ya era una mezcolanza ahí en el pueblo de Israel tremenda. O sea, ya los mismos sacerdotes, los Cohen Agadol, ya había una combinación entre la Torah y sacrificios a los ídolos. Entonces, estaba tremendo, estaba horrible. Cosa muy similar a la que vivimos hoy, con los que se dicen que temen al Eterno y que guardan sus mandamientos. Pues, lo único que vemos es idolatría por todos lados. Dice, y aquel mismo día dio una señal diciendo, esta es la señal de que el Eterno ha hablado. He aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendió su mano desde el altar y dijo, prendedle. Mas la mano que había extendido contra él se le secó y no la pudo enderezar. Entonces aquí cuando escuchó la profecía el rey Jeroboam, que fue el que hizo que las 10 tribus se fueran al exilio y que fue el que provocó toda la idolatría ahí en Israel, puso la mano y dijo, a que está diciendo que prenderle. Y en cuanto hizo así esa señal, se le chafió la mano. Y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra del Eterno. Inmediatamente se cumplió la profecía que había dicho, se cumplió en el momento. Se quebró el altar. ¿Te acuerdas que el altar pues, era como una rampa
y era como un cuadrado donde se hacían los sacrificios, donde se quemaban los cuerpos de los animales. Sí, aparte era algo pues, de piedra, no algo sólido. Se refleja, sí, muy sólido. Sí, para esa época ya estaba construido el templo, entonces no era lo que había en el Mishkan, en el tabernáculo, sino ya era una cosa bastante amplia. No sé, se hacían sacrificios diarios de una cantidad de animales impresionantes, tenía que ser algo muy grande. Entonces ese altar se partió y se salió la ceniza. Era un asadero muy grande. ¿Venderían tacos? Sí, lo que sí olía todo el tiempo a carne asada. Rico. Sí. Que esa era la norma que le llegaba al Eterno y que los le componían. Entonces respondió el rey y dijo al varón de Dios: te pido que ruegues ante la presencia del Eterno tu Dios, llores por mí, para que mi mano sea restaurada. Y el varón de Dios oró al Eterno, y la mano del rey se le restauró, y quedó como era antes. Y el rey dijo al varón de Dios: ven conmigo a casa, y comerás, y yo te daré un presente. Pero el varón del Eterno dijo al rey: aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar. Porque así me está ordenado por la palabra del Eterno, diciendo: no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. Regreso pues por otro camino, y no volvió por el camino por donde había venido a Betel. Ya ha recibido este hombre, el profeta, que no debería de hacer caso si alguien llegaba directamente conmigo, que es el caso del rey. Y ya lo tenía muy claro. Vamos a ver que es una técnica aquí del rey para poder engañar a este profeta. Dice en el 11: moraba entonces en Betel un viejo profeta, al cual vino su hijo. Vino un viejo profeta, al cual vino su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Betel. Y le contaron también a su padre las palabras que había hablado el rey. Y su padre les dijo: ¿por qué camino se fue? Y sus hijos le mostraron el camino por donde había regresado el varón de Dios que había venido de Yehudá. Y él dijo a sus hijos: ensíllenme el asno. Y ellos le ensillaron el asno, y él lo montó. Y yendo tras el varón de Dios, lo halló sentado debajo de una encina, y le dijo: ¿eres tú el varón de Dios que vino de Yehudá? Él dijo: yo soy. Entonces le dijo: ven conmigo a casa y come pan. Mas él respondió: no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan ni beberé agua contigo en este lugar, porque palabra de Dios me ha sido dicha: no comas pan ni bebas agua allí, ni regreses por el camino por donde fueres. Y el otro le dijo, mintiéndole: yo también soy profeta como tú, y un ángel me ha hablado por palabra del Eterno, diciendo: tráele contigo a tu casa, para que coma pan y beba agua. El profeta le dijo al profeta que había recibido profecía, pero en realidad no había sido profecía, había sido mentira. Entonces volvió con él y comió el pan en su casa y bebió agua, se dio al engaño. Es como ves como esa doble pensamiento, ¿no? Por un lado te habla el Eterno, pero también del otro lado está el engañador queriendo torcer lo que el Eterno te dijo. Y luego también pues esto se parece un poco a lo que le pasó a Yeshua, que fue tentado por el Satán. Como que cuando estaba ayunando Yeshua y Satán dijo que si te inclinas a mí, no, pues primero que me convierta las piedras de pan y todo eso. Bueno, lo encontré como una relación. No más que sí se... ¿Con la misma palabra? Sí, se la creyó. Sí se la creyó y Yeshua, obviamente, ¿no? Y también es un poquito como en el libro de Adán, cuando le engañó el Satán, como le dijo, sí, muchas veces venía y le decía, que el Eterno ya te perdonó, ya puedes regresar al Edén. Y pues, una mentira, solo para mostrar. Exacto. Bueno, pero tiene que ver más con nuestra... Con esa ingenuidad del corazón. El corazón, el Eterno hizo a Adán y a Javá con un corazón ingenuo. Bueno. Un corazón bueno que no tiene malicia, un corazón que ama, que cree todo. Y y que no discierne, o sea, el corazón no discierne el engaño. Lo que discierne el engaño es el oído.
la atención, la inteligencia, que Él nos dio una mente para, o sea, escuchamos y debemos de procesar lo que escuchamos con la mente, no nada más con el corazón, porque si nos guiamos con las emociones, vamos a ser engañados. Y eso es exactamente lo que hacen los engañadores. Nos llegan por las emociones para que entonces nosotros creamos y cedamos. Pero si somos inteligentes, somos sensatos, somos entendidos y lo procesamos con la mente y decimos, no, pero esto fue lo que dijo, no dijo esto. Entonces allí podremos discernir el engaño, pero decidimos irnos con la emoción. Si aquí tristemente ya el profeta ya había visto el cumplimiento de lo que le había dicho el Eterno en parte, ¿no? Cuando se quedó el altar. Por eso podía decir que la palabra que le vino pues era verdadera, no era mentira. Porque cuando escuchó al otro pues, dudó de lo que el Eterno ya le había dicho. Tanto dudó que se dio. Eso está acá, ¿no? Dicen... ¿En qué parte me quedé? ¿Qué se fue con él? El 24. 20. Sí, el 24. ¿O ya leíste el 24? ¿Yéndose? Ah, Acá ya me perdí. cuando había comido pan y vino. Sí, en el 24. Pan y bebida. Sí, es cuando había comido pan y bebida. El 24. Por eso lo que lo encuentras en las escrituras nos exhorta a Shaul a que Shaul, ¿verdad? Que no solo tengamos como fe, o sea, la fe en sí es buena, pero si no va acompañada de entendimiento, pues no es completa, no es que sea malo. La fe, o sea, es creer y hacer, pero el entendimiento, o sea, si no le añadimos virtud y a la virtud mansedumbre y a la mansedumbre dominio propio y al último dice y añádale entendimiento, o sea, si no tenemos ese proceso racional en nosotros, o sea, de que procesemos todo pero cumplamos con cada una de esas partes, entonces definitivamente vamos a errar. Porque o le vamos a meter carne, o le vamos a meter emoción, o le vamos a meter puro raciocinio, pero no le vamos a meter el conjunto de todas las cosas que se necesitan para tener la verdadera sabiduría. Mejor, cierto. Y bueno, nos quedamos en el versículo 19 y el 20. Se aconteció que estando ellos en la mesa, vino palabra del Eterno al profeta que le había hecho volver, y clamó al varón de Dios que había venido de Judá, diciendo: así ha dicho el Señor, por cuanto has sido rebelde al mandato del Eterno, y no guardas el mandamiento que el Eterno tu Dios te había prescrito. O sea, como que ya tenía claro lo que el Eterno le había mandado. Ya que es lo que hay, es la fe la que tienes que tener confianza. ¿Cuánta fe es confianza en lo que se te dijo, ¿no? Sino que volviste, comiste pan y bebiste agua en el lugar donde el Eterno te había dicho que no comieses pan y bebieses agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Dice, cuando había comido pan y bebido, el que le había hecho volver le ensilló el asno, y yéndose le topó un león en el camino y le mató, y su cuerpo estaba echado en el camino y el asno junto a él, y el león también junto al cuerpo. Está chistoso. Además se murió ahí el profeta y estaba un león y ahí un asno junto del cuerpo, pero no hacían nada más estaban ahí parados junto de él. Y se llega aquí unos que pasaban, vieron el cuerpo que estaba echado en el camino, y el león estaba junto al cuerpo, y vinieron y lo dijeron en la ciudad donde el viejo profeta habitaba. Oyéndolo al profeta que le había hecho volver del camino, dijo: el varón de Dios es, que fue rebelde al mandato del Eterno, por tanto el Eterno le ha entregado al león, que le ha quebrantado y matado, conforme a la palabra que el Señor le había dicho. Chistoso porque este falso profeta dice todo esto, ¿no? Pues, que no hizo porque se dio al mismo engaño de él. Se habló a sus hijos y les dijo: ensíllenme un asno. Y ellos se lo ensillaron. Y él fue y halló el cuerpo tendido en el camino, y el asno y el león que estaban junto al cuerpo. El león no había comido del cuerpo, ni dañado al asno. Entonces tomó el profeta el cuerpo del varón de Dios, y lo puso sobre el asno y se lo llevó. Y el profeta viejo vino a la ciudad para endecharle y enterrarle. Se puso a lamentar y todo, y la parte lo enterró. Y puso el cuerpo en su sepulcro.
y le endecharon diciendo: ¡ay, hermano mío! Y después que le hubieran enterrado, habló a sus hijos diciendo: cuando yo muera, entiérrenme en el sepulcro que está en el sepultado del varón de Dios, poned mis huesos junto a los suyos, porque sin duda vendrá lo que él dijo a voces por palabra del Eterno, contra el altar que está en Betel y contra todas las casas de los lugares altos que están en las ciudades de Samaria. Con todo esto, no se apartó Jeroboam del mal de su camino, sino que volvió a ser sacerdotes de lugares altos de entre el pueblo, y a quien quería lo consagraba, para que fuese de los sacerdotes de los lugares altos. Y esto fue causa del pecado de la casa de Jeroboam, por lo cual fue cortada y raída sobre la faz de la tierra. Pues este cuate no aprendió de la lección del Jeroboam, siguió haciendo lo mismo, y a quien quería consagraba ahí de buen agador. Y pero aquí lo extraño es ¿no? Este profeta viejo que fue el que fue a engañar al profeta del Eterno. Por su culpa el Eterno lo castiga, y luego va y recoge su cuerpo, lo entierra y todo, y se lamenta, y aparte quiere que lo entierren con todo. Está súper incoherente, ¿no? O sea, no entiendo bien por qué hizo lo que hizo. Y aparte sabía que se iba a cumplir la profecía dicha por este profeta de que el altar se partiría y que quemarían huesos de hombres en ese altar. Entonces se tenía que cumplir porque era palabra del Eterno. Eso sí se tenía que cumplir porque era palabra del Eterno. Entonces vamos a ver en qué parte se cumple. Vamos a Reyes 13. Segunda de Reyes 13. No, perdón. Segunda de Reyes 21 y 22. Un comentario. Precisamente muchos que piensan que son instrumentos del Eterno, sin saberlo, obran totalmente en contra de las cosas del Eterno. O sea, dentro de sí piensan que están haciendo la obra del Eterno, piensan que están contribuyendo para el bien, pero no se dan cuenta que en realidad están siendo usados para el mal. Sí, porque quería hasta tener un lugar ahí junto al profeta y cosas. Sí, o sea, podemos ver actualmente tantos líderes espirituales que lejos de verdaderamente hacer la obra del Eterno, actúan como guardianes de las puertas para que nadie entre al reino de los cielos, y aún hacen tropezar a los profetas, a los verdaderos, los que hablan verdad, están ahí para hacerlos tropezar. O sea, son falsos profetas que hacen tropezar a los verdaderos. Muy bien. Hoy lo leímos en la mañana, Romanos 1 y 2. En Romanos 2 hay una porción donde dice pues, que el Eterno permite cosas para que ellos no lo puedan ver, o sea, no se puedan... Lo que vimos que todo eso lo permite para que no puedan creer, que no tengan que salvar. Ahorita busco la porción. Pues resulta que este rey, pues sí, lo que se profetizó, antes de él vino un rey que fue todo lo contrario de lo que sería este gran rey de Israel que quiso volver a Israel de sus malos caminos. Previamente había habido un rey que fue lo peor que pudo haber tenido Israel. Así que vamos a ver lo que dice que hizo este rey. Ahí en 2 Reyes 21, desde el 1 dice: de 2 años era Manasés cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén. Tenía 12 años. Que no era poco común, porque casi todos los reyes de Israel pasaron así de niños. Vamos a ver que hay otro que vamos a ver que empezó a los 8 años. Entonces, dice: el nombre de su madre fue Jepsida, e hizo lo malo ante los ojos del Eterno, según las abominaciones de las naciones que el Eterno había echado de delante de los hijos de Israel, porque volvió a edificar los lugares altos que Ezequías, su padre, había derribado, y levantó altares a Baal, e hizo una imagen de acera, como había hecho Acab, rey de Israel, y adoró a todo el ejército de los cielos, y rindió culto a aquellas cosas. Asimismo, edificó altares en la casa del Eterno, de la cual el Eterno había dicho:
yo pondré mi nombre en Jerusalén. Y edificó altares para todo el ejército de los cielos, en los dos atrios de la casa del Eterno. Y pasó a su hijo por fuego, y se dio a observar los tiempos. Fue agorero, e instituyó encantadores y adivinos, multiplicando así el hacer lo malo delante de los ojos del Eterno, para provocarlo a ira. Y puso una imagen de acera que él había hecho en la casa de la cual el Eterno había dicho a David y a Salomón su hijo: yo pondré mi nombre para siempre en esta casa y en Jerusalén, a la cual escogí de todas las tribus de Israel. Y no volveré a hacer que el pie de Israel sea movido de la tierra que dio a sus padres, con tal que guarden y hagan conforme a todas las cosas que yo les he mandado y conforme a toda la Torah que me hicieron Moshe les mandó. Mas ellos no escucharon, y Manasés los indujo a que hiciesen más mal que las naciones que el Eterno destruyó delante de los hijos de Israel. Versículo 10. Habló pues el Eterno por medio de sus siervos, los profetas, diciendo: por cuanto Manasés, rey de Yehudá, ha hecho estas abominaciones, y ha hecho más mal que todo lo que hicieron los amorreos que fueron antes de él, y también ha hecho pecar a Yehudá con sus ídolos, por tanto así ha dicho el Eterno Dios de Israel: he aquí yo traigo tal mal que sobre Jerusalén y sobre Yehudá, que al que lo oyere le retiñirán ambos oídos, y extenderé sobre Jerusalén el cordel de Samaria y la plomada de la casa de Acab, y limpiaré a Jerusalén como se limpia un plato que se friega y se vuelve boca abajo, y desampararé al resto de mi heredad y lo entregaré en manos de sus enemigos, y serán para presa y despojo de todos sus adversarios, por cuanto han hecho lo malo ante mis ojos y me han provocado a ira desde el día que sus padres salieron de Egipto hasta hoy. Dice: fuera de esto derramó Manasés mucha sangre inocente en gran manera, hasta llenar a Jerusalén de extremo a extremo, además de su pecado con que hizo pecar a Yehudá, para que hiciese lo malo ante los ojos del Eterno. Los demás hechos de Manasés y todo lo que hizo y el pecado que cometió no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Yehudá. Y durmió Manasés con sus padres y fue sepultado en el huerto de su casa y en el huerto de Usa, y reinó en su lugar Amón su hijo. De 22 años era Amón cuando empezó a reinar, y reinó 2 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Mesulemet, hija de Arús de Joptá. E hizo lo malo ante los ojos del Eterno, como había hecho Manasés su padre, y anduvo en todos los caminos que su padre anduvo, y sirvió a los ídolos de sus padres, y no anduvo en el camino del Eterno. Y los siervos de Amón conspiraron contra él y mataron al rey en su casa. Entonces el pueblo de la tierra mató a todos los que habían conspirado contra el rey de Amón, y puso el pueblo de la tierra por rey en su lugar a Josías. Los demás hechos de Amón no están todos escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Y fue sepultado en su sepulcro en el huerto de Usa, y reinó en su lugar su hijo Josías. Aquí ya no se dice, pero en crónica dice que este rey, Manasés, hizo todo esto, que dice ahí que fue malo de los malos, de los reyes de Israel. Fue el que ya llevó a la decadencia total a Israel. Pero al mismo tiempo dice que por lo que hizo el Eterno le mandó al rey de Babilonia para que se lo llevara cautivo a Babilonia. Y pasó, se lo llevó cautivo. Y estando en Babilonia, él se arrepiente, Manasés se arrepiente, pide clemencia al Eterno, y el Eterno le da el chance de volver de la cautividad y lo restablece como rey de Israel. Y entonces ya se arrepiente y empieza a quitar todos los ídolos, y a empezar a hacer como una limpieza a medias, pero lo logra. Y se le da un lugar entre los hijos de Israel, a pesar de que hizo maldad tremenda. Y vemos que de su hijo nace Josías, que es el rey que vamos a ver que desde niño hizo cosas grandiosas en Israel. Capítulo 22. Cuando Josías comenzó a reinar era de 8 años, y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Jedida, hija de Adaía, de Boscat. E hizo lo recto ante los ojos del Eterno, y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. Siempre se pone como de patrón a David. El que hace lo bueno es hijo de David, el que hace lo malo es hijo de... ¿De quién? No pone un ¿verdad? No. Siempre como que sería hijo cuando lo ponen como ejemplo de David.
Pero cuando no, como que lo ponen el ejemplo de su padre, que sí fue Un carnal, perverso. lo comparan. Aquí lo interesante es que desde niño ya empezó a caminar en las pisadas del Eterno. Y no siguió las pisadas de su padre y de su abuelo, que habían sido súper perversos, ¿no? A los 18 años del rey Josías, envió el rey Asafán, hijo de Azalía, hijo de Mesulam, escriba, a la casa del Eterno diciendo: ve al sumo sacerdote Hilcías y dile que recoja el dinero que han traído de la casa del Eterno, que han recogido del pueblo de los guardianes de la puerta, y que lo pongan en manos de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa del Eterno, y que lo entreguen a los que hacen la obra de la casa del Eterno para reparar las grietas de la casa, a los carpinteros, maestros y albañiles, para comprar madera y piedra de cantería para reparar la casa, y que no se les tome en cuenta del dinero cuyo manejo se les confiare, porque ellos proceden con honradez. Entonces procuró ahí el rey, a los 18 años, reconstruir o remodelar la casa del Eterno, que ya estaba medio cucha, o bastante cucha, porque el Manasés se encargó de hacer cosas terribles en la casa del Eterno. Le ponen hasta un ídolo ahí adentro. Entonces, a le tocó, siendo su nieto, restablecer o restaurar lo que su abuelo hizo. Y dio dinero para que se hiciera, ¿no? O sea, no lo pensó y hizo lo que tenía que hacer. El 8. Entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán: he hallado el libro de la ley, de la Torá, en la casa del Eterno. E Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. Y viniendo luego el escriba Safán al rey, dio cuenta al rey y dijo: tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo, y lo han entregado en poder de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa del Eterno. Asimismo, el escriba Safán declaró al rey diciendo: el sacerdote Hilcías me ha dado un libro, o un rollo, y lo leyó Safán